Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Everidán Restrepo Ruiz. Soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica y actualmente estoy vinculado al Colegio Oficial Unión Europea en la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Con qué cursos trabajas, Ever? Bueno, yo estoy nombrado en la básica primaria en ese momento. Ok, bueno, entonces voy a empezar con las preguntas, ¿listo? ¿Ok? Listo, la primera pregunta dice, ¿conoce usted el decreto 2277 de 1997 y el decreto de 1278 de 2002? ¿Cuáles son las particularidades o componentes del docente? Bueno, sí, yo conozco, identifico los dos. Actualmente yo estoy vinculado en el decreto 1278 y el decreto 2277. Hace referencia a los docentes que están vinculados antes del año 2000. Ok, bueno, segunda pregunta. ¿Crees tú que el decreto 2277 de 1997 en estatuto de profesionalización docente es diferente al anterior decreto de 1278 de 2002? ¿Por qué? Sí, claro, es totalmente diferente por varias cosas. Primero, en el decreto 2277, el escalafón máximo al que puede acceder un docente es la categoría 14 y en el 278 cambió la forma de escalafonar y ahora está determinado por un letra y un número, ¿sí? Entonces tenemos de la 2A a la 3D, que es la máxima categoría. Por otra parte, en el decreto 2277, la forma de ascender era cada 2 años y a través de especializaciones. Y en el decreto 78, para poder ascender, se tiene en cuenta un proceso de evaluación determinado por la Secretaría de Educación de cada departamento. Ok, Jever, ahora vamos con la tercera. ¿A cuál de estos estatutos perteneces tú actualmente? Actualmente pertenezco al decreto 1278 de 2002. Ok. Cuarta pregunta. ¿Usted como docente de la institución cree que los decretos de 1278 y 2277 establecidos en el Estatuto de Profesionalización Docente son coherentes frente a la evaluación y condiciones para acceder al escalafón? Bueno, hay una particularidad, es que en el decreto 1278 se toma la evaluación, uno, como proceso para evaluar las competencias del docente y de esta manera poder ascender en ese escalafón, ¿sí? Con relación al decreto 2277, la ventaja que tiene es que le va a permitir mejorar de una u otra manera su condición económica, ¿sí? Mientras que el decreto 2277, la escalafón máximo al que puede acceder un docente es categoría 14. Eh, Pienso que esa evaluación, ¿sí? Está sujeta en cuanto al 278 a muchos aspectos relacionados, primero con la capacidad económica que tenga el Ministerio de Educación, ¿sí? Y hay una desventaja en relación al 2277, es que una vez que se cumple el tiempo para pensión y la de retiro, ya no puede seguir laborando. Es decir, que una vez que se pensione, eh, ya sale del servicio docente, mientras que en el 2277 muchos docentes eh, se pensionaban, pero pues, puedan seguir laborando dentro de la institución educativa. Ok, Ever. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que estos decretos favorecen más a la educación pública o a la educación privada? Pues es que estos decretos están hechos básicamente y particularmente para la educación pública, para las instituciones eh, públicas, ¿sí? Eh, que algunas instituciones privadas la toman como referencia
para hacer los ajustes salariales de los docentes que están vinculados, es la situación particular. Pienso que no favorece mucho el tema de la educación privada, ¿sí? Ok, Porque no se tiene, en muchas instituciones privadas no se tiene en cuenta ese escalafón que hay, ¿sí? Tanto el 278 como el 2277. Muchas de las instituciones privadas toman en cuenta el 2277, pero no, digamos, el tema salarial muchas veces no alcanza a llegar a esos topes que tiene cada uno de sus escalafones. ok, siguiente pregunta. Desde su punto de vista y pensamiento como docente, ¿considera que hay alguna diferencia en trabajar en el sector público o privado? Sí, pienso que hay varias diferencias. Primero, pues podemos ver que la infraestructura de muchas de las instituciones, ¿sí? Son diferentes. Hay instituciones de la educación privada que cuentan con una infraestructura espectacular, grandes espacios, mientras que hay otras instituciones privadas que son muy limitadas, ya que están ubicados en barrios y no ofrecen las condiciones para muchos de los estudiantes. De igual manera, en la institución educativa también contamos en este momento con instituciones, ¿sí? Que muestran una gran calidad en su infraestructura, porque han ido modificándose a lo largo de los años con la inversión que ha hecho los diferentes ministerios y secretarías de educación. Pienso que la diferencia de trabajar, pues nuestro quehacer como docente, pues debe ser el mismo, ¿sí? En tanto en lo público como en lo privado, que es la formación y la transformación social de los estudiantes, bien sea en el ámbito público o en el ámbito privado. A veces vemos que hay instituciones privadas que funcionan cerca a instituciones públicas y la población o el contexto en que se desarrollan es lo mismo. Entonces, eh, yo pienso que todo parte del proyecto educativo que tenga cada una institución y que apunte a esa formación integral. Obviamente también podemos ver que hay instituciones públicas que reúnen bastantes condiciones, como le dije, en su infraestructura, en su proyecto pedagógico, ¿sí? Y le permite pues alcanzar unos niveles formativos de alta calidad. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene usted frente a la privatización de la educación en Colombia? Bueno, yo creo que la educación es un derecho que tiene el individuo, ¿sí? Particularmente son los niños, los jóvenes y los adultos, es un derecho. Y privatización de la educación, pues limita y hace que muchas de las personas no puedan acceder de la mejor manera a esa educación, porque no cuentan con los recursos, ¿sí? Tenemos en cuenta que hay muchas universidades que se han privatizado y han limitado el ingreso de los estudiantes, ya que su condición económica pues a veces no les permite acceder a esa educación superior. Entonces, la privatización realmente afecta a la población colombiana, niños, jóvenes y adultos en su proceso formativo. Ok, última pregunta. ¿Cómo ve en la actualidad y a futuro la profesión de el docente en Colombia? Bueno, anteriormente, la docencia, considero, tenía una gran vocación, o sea, había una vocación muy alta en relación a nuestra profesión, en donde la entrega del maestro y del docente, en muchos casos, era total, ¿sí? Pienso que eso ha cambiado un poquito. Muchos de los profesionales que encontramos en las instituciones educativas han optado por esta profesión como una posibilidad económica, ¿sí? No todos, obviamente. Eh, entonces, llegan aquí con el propósito de resolver, como lo dije, una situación laboral. Eh, Pienso que la profesión docente debe caracterizarse por contar maestros que estén preparados, que sean licenciados o que sean profesionales que mejoren
su formación y les permita pues acceder a la docencia. Encontramos en muchas instituciones, tanto privadas como públicas, profesionales como ingenieros, químicos, eh, que han accedido a la educación, ¿sí? Al proceso de educación, eh, pero también se han cualificado. Entonces, yo diría que en nuestro contexto pues están esos dos aspectos. Los docentes que han sido preparados en la universidad como licenciados, como maestros, ¿sí? Y otros profesionales que pertenecen a otra rama, pero se han cualificado y han llegado a la educación porque han dado cuenta pues, que les gusta y les apasiona, ¿sí? Así como hay otros, como lo dije anteriormente, que pues simplemente pues, pretenden resolver un aspecto económico y pasan por los centros educativos como un escampadero, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, en serio. Bueno, Muy bueno. no, Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lizeth Cantor. Soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes y soy egresada de la Universidad de Cundinamarca. Con respecto a la primera pregunta, pues obviamente conozco estos decretos. Digamos que los dos tienen sus particularidades porque los dos nos hablan pues de los parámetros y funciones que tenemos como tal los docentes. En el decreto 1278 nos hablan de las evaluaciones que debemos cumplir para ingresar o ser parte del magisterio o digamos para hacer parte del sector público. En este pues tienen en cuenta la experiencia, el desempeño y la de pensiones de los 57 años. A diferencia del decreto 2277, que pues no se evalúa para ser nombrados, sino que se tiene en cuenta los años laborales. Pues la edad de pensión obviamente es un poco más baja y se reduce pues a los 52 años de edad. En cuanto a la segunda pregunta, pues claro que sí, es evidente que existen unas particularidades y diferencias, pues por los parámetros que anteriormente nombré. Básicamente por la forma en la que se enciende o se escalafona y pues por en la que uno se pensiona como tal. Actualmente pues yo pertenezco al decreto 1278 del año 2002, ya que me encuentro laborando en el colegio Nuevo Lusadi del sector privado que se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector pues del Lucero Medio como tal. En cuanto a la cuarta pregunta, pues considero que sí se deben hacer un tipo de evaluaciones, teniendo en cuenta que pues la educación constantemente está avanzando, está cambiando y demás. Entonces creo que sí es pertinente que se esté evaluando pues ese tipo de cambios y demás. En cuanto a la quinta pregunta, pues siento que en el sector privado este tema de escalafones y de ascender no es tan evidente como en el sector público, que existen una serie de parámetros. Entonces digamos que en eso existe una gran diferencia. En cuanto a la sexta pregunta, pues digamos que la diferencia es el pago y las garantías como tal. En el sector público existe como que esa seguridad o esa estabilidad de saber que a ti te pagan pues incluso las vacaciones, que el otro año te van a contratar. En cambio que en el sector privado si estás expuesto a que otra persona como que ocupe tu lugar y demás, entonces digamos que en ese caso la diferencia es la estabilidad y pues las garantías.
En cuanto a la séptima pregunta, pues como ya lo dije, creo que en el sector público la estabilidad económica es mucho más grande, y pues en el privado estás un poco más exento de que quedes afuera y demás. Y respondiendo a la última pregunta, considero que todos deberíamos tener la misma oportunidad de acceder a la educación, tanto básica como primaria, como secundaria y como superior. Entonces digamos que la privatización no nos favorecería a esas personas que no tenemos pues la oportunidad de pagar, no sé, una universidad de donde se pague un semestre de 5 millones, a diferencia de estas universidades públicas donde la mayoría de veces se hace por declaración de renta, o básicamente el semestre no excede el 1.500.000, que digamos que es un poco asequible para los colombianos, teniendo en cuenta que Colombia es un país con muy pocas oportunidades económicas como tal. Entonces pues en ese caso no estaría de acuerdo con la privatización de la educación, como lo dije anteriormente, ni básica, ni primaria, ni secundaria, nada. O sea, creo que no es pertinente porque pues Colombia es un país subdesarrollado, como ya lo sabemos. Entonces creo que la población no tiene esa oportunidad económica para acceder a esas universidades privadas. Entonces no estoy de acuerdo.